Hola y bienvenidos, soy Miguel Ángel Roque y hoy vamos a ver un vídeo sobre cómo crear un switchboard sobre cinemáticas directas o indirectas, ¿vale? Es esto que tenemos aquí al lado, ¿vale? Y sin más, para que veáis un poco lo que es, tenemos aquí una mano controlada por, por un IK, ¿vale? Para poner por medio de cinemáticas inversas la posición de toda la cadena de huesos en una determinada posición, ¿vale? Algo muy sencillo. Lo interesante es que aquí tenemos este control, ¿vale? Que nos va a permitir alternar entre cinemáticas directas, en las cuales controlamos de forma directa cada uno de los huesos, y cinemáticas inversas, en las que lo que controlamos realmente es el manejador de ICAS, ¿vale? Es un sistema muy sencillo y bueno, a la vez muy potente, porque nos permite hacer un switch entre, como digo, cinemáticas directas e indirectas. Bueno, vamos a crearlo desde el principio, ¿vale? Para este ejemplo no voy a poner ningún modelo 3D, simplemente voy a hacer la estructura de huesos, ¿vale? Y vamos a partir de un armature que vamos a configurar pues mínimamente. Vamos a poner 2 huesos, 3, bueno, los que quisiésemos, y al final vamos a poner un IK, ¿vale? Un manejador IK, ¿vale? Vamos a renombrarlo, vamos a llamarle IK, y lo primero que vamos a hacer es separar este hueso de estos dos, porque ahora mismo, si yo lo moviese, todo hueso conectado a él se desplazaría con él, pero no es exactamente lo que queremos. Entonces, con el atajo Alt P, ¿vale? Alt P, vamos a limpiar el parentesco, ¿vale? Para que ahora, como veis, este hueso sea independiente. Voy a deshacerlo para que veáis que para limpiar un parentesco simplemente bastaría con seleccionar el hueso, venirnos a la pestaña huesos y donde pone parent, desmarcarlo, ¿vale? Yo suelo utilizar el atajo de teclado Alt P porque es mucho más rápido, pero no es necesario que lo utilicéis, ¿vale? Bien, voy a añadir otro hueso, bueno, lo he hecho con Shift A, que en modo pone de una armatura, lo único que hace es añadir otro hueso, ¿vale? Y pasa una cosa parecida, por defecto aparece desconectado, ¿vale? Entonces vamos a ponerlo, por ejemplo, por aquí, RX90, ¿vale? Vamos a girarlo en esta postura más o menos y vamos a duplicarlo, ¿vale? Vamos a necesitar todos estos huesos. Este va a ser el ICAM, este va a ser el switch entre IK y FK, ¿vale? Y este va a ser el panel, ¿vale? Tenemos el panel, el switch y el IK, ¿vale? ¿Cómo trabajaríamos? Pues mira, muy sencillo. Ya en modo pose, lo que haríamos sería crear sobre este hueso, que es el principal, que se va a ver afectado por la cadena de cinemáticas inversas. Simplemente le crearíamos un tracking inverse kinematics dentro de las restricciones de huesos, ¿vale? Nos vamos a restricciones de huesos y vamos a poner un inverse kinematic, ¿vale? De esta forma, cuando movemos este hueso, el resto de huesos de la cadena se ve afectado, ¿vale? Como os digo, podrían ser 2, 3, no es importante. Lo que vamos a hacer es que definirle un target a esta restricción, que va a ser nuestro IK, que se encuentra dentro de nuestro armature, pero es nuestro IK, este hueso de aquí. De esa forma, ahora cuando movemos este hueso, toda la cadena se mueve para intentar adecuarse a la posición más óptima para este hueso. Hasta aquí sería lo normal cuando hacemos un IK, ¿vale? Una cinemática inversa. Simplemente creamos un hueso que controle toda la cadena de huesos. Lo que vamos a hacer ahora es el switchboard, que es básicamente un panel
gráfico que nos va a ayudar a cambiar distintos atributos, ¿vale? En este caso nos va a permitir pasar desde un sistema de IK a uno de o de cinemáticas inversas a uno de cinemáticas directas, ¿vale? ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues simplemente controlando esta propiedad, ¿vale? Dentro del hueso al que le hemos aplicado el IK, simplemente vamos a controlar la influencia de esta constante, ¿vale? De tal forma que con una influencia de 1, este hueso sigue a nuestro IK, pero con una influencia de 0, como veis, no lo sigue, ¿vale? Bien, ¿cómo vamos a hacerlo? Pues por medio de un driver, pero a eso lo veremos un poquito más adelante. Ahora vamos a hacer primero el switchboard, al menos gráficamente el switchboard. Lo que voy a hacer primero es volver al modo de objeto y ahora añadir un texto, ¿vale? Voy a rotarlo sobre, sobre el eje X 90 grados para ponerlo de pie y verlo un poquito mejor, ¿vale? Y lo voy a convertir en... Bueno, perdón, antes de convertirlo voy a cambiar el contenido por FK, IK o... Sí, FK, IK. Si al final cambio el orden, pues ya lo cambiaré. Y una vez tengo el texto como quiero, lo único que voy a hacer es convertirlo en una malla poligonal, como veis, ¿vale? Ahora ya no es texto, ya no puedo editar el contenido, pero sí que he logrado que se convierta en polígonos. ¿Por qué? Porque las formas poligonales se las podemos asignar a huesos, ¿vale? Como forma predefinida. En lugar de utilizar este octoedro, lo que voy a hacer es entrar en el modo pose, ¿vale? En estructura de huesos, voy a seleccionar este hueso que, como veis, era el panel o el switchboard, y lo que voy a hacer es simplemente decirle que tenga una forma personalizada que sea la del texto, ¿vale? Como veis, el hueso ha desaparecido y se ha sustituido por una copia de este texto, ¿vale? Para corregir esta forma, que como veis aparece tumbado, simplemente vamos a entrar en el modo edición de nuestro objeto texto y lo voy a rotar sobre el eje X 90 grados, ¿vale? Si por alguna razón quisiese que esto volviese a verse correctamente, pues en lugar de modo edición, porque es muy importante que esté en modo edición para que cambie dentro del hueso, ¿vale? Bueno, para que os hagáis una idea, si yo roto en el eje X, dentro del modo de edición del objeto de texto, cambia su aspecto dentro de la forma que se ve en el hueso, ¿vale? Sin embargo, si estoy en el modo objeto y roto en el eje X, como veis, no le afecta en absoluto. Entonces, simplemente para tenerlo un poquito más bonito, lo voy a rotar aquí 90 grados, ¿vale? Y de esa forma ya tengo los dos de forma paralela a la visión, ¿vale? Bueno, sin más, tengo ya este hueso con esta forma, ¿vale? Y voy a completarlo un poquito. Me voy a venir aquí, voy a seleccionar esto, voy a duplicarlo, ¿vale? Voy a rotarlo y vamos a ver, porque voy a separarlos un poco más. Voy a separarlos una cosita así, ¿vale? Vamos a ver, quizá un poquito menos. Yo os recomendaría quizás que este objeto tenga un tamaño de una unidad, ¿vale? Como sabéis, todas estas líneas van marcando unidades de Blender, ¿vale? Pues simplemente, como os decía, que tenga aproximadamente una unidad
de tamaño, ¿eh? No. Es una recomendación, simplemente para que después tengamos que calcular menos cosas. Bien, como os decía, más o menos tiene una unidad, lo pongo ahí en medio y ya está. Y esto vamos a dejarlo una cosita así, para que quede un poquito más vistoso. Bien, ¿qué nos queda? Este hueso, que voy a pasarlo a modo edición y voy a desplazarlo un poquito más todavía, y un poquito menos, sí, un poquito menos, ahí. Voy a hacer más o menos que coincida con este punto, ¿vale? Luego veremos por qué es importante que coincida con este punto. Bien, más o menos hecho. Bueno, voy a modificar, hacer una forma personal también para este hueso. Simplemente vamos a añadir un círculo, ¿vale? Y le voy a decir que en modo pose, recordar que su forma personalizada sea el círculo, ¿vale? Se ha hecho invisible. ¿Por qué? Porque es un círculo de vértices sin contenido, ¿vale? Lo que podemos hacer es activar la opción wireframe y, como veis, ya nos aparece, ¿vale? Lo mismo al final es recomendable hacer con nuestra switchboard. Marcamos la opción wireframe y, como veis, pasa a ser simplemente una vista de alambres. ¿Por qué es interesante esto? Pues muy sencillo, porque así no va a aparecer en el render final, ¿vale? Si yo ahora me pongo delante y renderizo, me aparece este de aquí, pero porque es este de aquí mi objeto original, ¿vale? Este objeto original al final lo que haré será moverlo a otra capa, ¿vale? Pero bueno, de momento no lo voy a hacer. Bien, después vamos a modificar este círculo porque de momento es muy grande. Simplemente entro en modo edición y lo escalo, ¿vale? Como veis, en modo edición sí que le afecta a la forma final en mi hueso, pero si fuese en modo objeto, donde lo escalo, como veis, no le afectaría en absoluto. Entonces entramos en modo edición, escalamos un poco, rotamos en X 90 grados para que quede más o menos con esta forma. Vamos a seguir escalando, una cosita así. Vamos a bajarlo un momentito. Y lo que voy a hacer es darle un poquito hacerlo un poquito más vistoso. Vamos a seleccionar estos dos, por ejemplo, y este y este. No, he dejado 3 arriba, pues 3 abajo, ¿vale? Y lo que voy a hacer es simplemente activar la opción de edición proporcional y escalar, pero escalar con un radio de influencia mucho menor, ¿vale? Vamos a hacerlo un poquito más o menos así, ¿vale? Y de esa forma, como veis, ya tenemos aquí nuestra forma personalizada para nuestro hueso, ¿vale? Incluso pues podría hacer una cosa así, ¿vale? Para que sea un poco más preciso. Y vamos a hacerlo así un poquito más chulo. Podemos trabajarlo todo lo que queramos, ¿vale? Lo único importante es que he hecho que aparezca así un punto central, ¿vale? Tampoco es especialmente relevante la forma con la que tenga, ¿vale? No quiero extenderme demasiado. Bueno, ya tengo más o menos la apariencia gráfica de todos los objetos con los que quiero trabajar. Y vamos a ver. Lo primero que vamos a hacer es que esta switchboard y este hueso sigan a este hueso. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues muy sencillo. Vamos a seleccionar primero el hueso principal. Después vamos a seleccionar nuestra switchboard y vamos a emparentarlos con control. Perdón, al revés. Primero seleccionamos
nuestra switchboard y después nuestro hueso principal. Y no, perdonad. Ahí está, vale. Tenemos que estar en modo edición, ¿vale? No en modo pose. Estaba en modo pose y me daba error. Tenemos que estar en modo edición. Seleccionamos, como os decía, el hueso principal y después nuestra switchboard y emparentamos con control P y marcamos Keep Offset. No, al revés. Perdonad un momentito. Son las cosas del directo. Ahora sí. ¿Vale? Primero seleccionamos el hueso destino. Es decir, el hueso que va a ser padre. ¿Vale? En este caso la switchboard. Y finalmente el hueso principal de nuestra cadena. ¿Por qué? Porque ahora, cuando entremos en el modo pose y movamos nuestro hueso, como veis, la switchboard se mueve con nuestro hueso, ¿vale? Nos falta que este controlador se mueva también. Lo mismo, entramos en modo edición, seleccionamos nuestro controlador, seleccionamos el hueso que tiene que seguir, con control P hacemos un parent y marcamos Keep Offset, ¿vale? Si volvemos al modo pose, ahora allá donde vaya nuestra cadena de huesos, irá nuestro switchboard con él, ¿vale? Bien, ahora ya solamente nos falta el último paso, que es hacer que el driver funcione correctamente. Pues muy sencillo. Vamos a irnos a el hueso que tiene asignada la restricción y sobre la influencia, con el botón derecho, vamos a añadir un driver, ¿vale? Como veis, ha cambiado de color y si nos vamos al Graph Editor, ¿vale? Y en este selector pasamos de F-Curve a modo driver y seleccionamos este driver, que como veis pertenece a la armature y controla la influencia en el hueso 0,1, en el bond 0,1, que es este de aquí. Pues lo seleccionamos y desplegamos este pequeño menú que tenemos aquí. Solo tendremos que irnos a la parte inferior para acceder a el menú drivers, que es donde vamos a hacer que todo esto funcione, ¿vale? ¿Qué vamos a hacer? Primero, vamos a cambiar el tipo de driver de expresión a valor promedio, ¿vale? Nos sale este error porque no hemos definido de dónde va a tomar la información. Veis que aquí la influencia ya ha pasado a 0, da un error y el valor del driver es 0, ¿vale? Vamos a cambiar el objeto por nuestra estructura de huesos y por un hueso concreto de la estructura de huesos, que es este de aquí, ¿vale? Sencillamente, como se llama, como podemos ver aquí, hueso switch, ¿vale? Pues seleccionamos el hueso switch, ¿vale? Ahora mismo el valor del driver, ¿vale? Porque está leyendo la información de este hueso, su posición en el eje X del sistema de coordenadas locales, ¿vale? Que es 2,286, porque se encuentra a 2 unidades con 86 de esta línea de aquí hacia aquí, ¿vale? Está a esa distancia, ¿vale? Pero no es eso lo que queremos que haga, ¿vale? Como veis, lo que queremos que haga es que considere que de aquí a aquí hay un rango de una unidad, para que estando aquí marque 0 y estando aquí marque 1. Es importante esa unidad porque, si os acordáis, esta barrita de aquí la hemos modelado con una unidad de ancho en Blender. Por eso os decía que era tan importante que tuviese una unidad. Se podría hacer de cualquier tamaño, pero la fórmula matemática que tendríamos que emplear es mucho más compleja, ¿vale? Mientras que ahora mismo no tenemos que emplear ningún tipo de fórmula. Simplemente vamos a cambiar de espacio del mundo a espacio local, ¿vale? Y ahora ya no va a depender de a qué distancia se encuentra del punto 000, ¿vale? O del punto 0 en el eje X, sino que va a depender de en qué punto se encuentra
desde el punto en el que se encuentra en el modo edición hasta el punto en el que se encuentra en el modo pose. Como veis, ahora mismo se encuentra en el mismo punto en el modo de edición que en el modo pose. Eso significa que se encuentra en el punto local 000. Por eso nos da como valor 000, el driver tiene un valor de 000 y la influencia tiene un valor de 000. Si yo ahora lo muevo en el eje X, ¿vale? Y vuelvo aquí, como veis, el valor ha cambiado a 0,585, el driver ahora vale 0,585 y la influencia que lee la información del driver vale 0,5. De tal forma que si ahora lo llevo hasta aquí, que es donde se corresponde con el punto 1, ¿vale? Puedo ver que la información que está leyendo es de la posición del hueso es 1,013, el driver vale 1,013 y la influencia es 1. Es 1 porque no puede valer más de 1. ¿Vale? Por eso os decía que era tan importante, insisto, en que, sobre todo cuando estáis empezando, esta barra tenga un tamaño de una unidad. Si tuviese otro tamaño, por ejemplo media unidad, pues simplemente en lugar de average value tendremos que utilizar un scripted y leer esta información y, por ejemplo, multiplicarla por 2 para pasar de 0,5 a 1. ¿Vale? Tamaños más aleatorios ya se puede llegar a complicar muchísimo. Entonces, intentar ser matemáticamente correctos o simples, mejor dicho, para simplificaros la vida. ¿Vale? Bien, como veis, ya hemos logrado que esto, si lo pongo por aquí, bueno, todavía tendré que moverlo un poco más, por ejemplo por aquí, ya es cinemática directa, y si lo tengo por aquí, ya es cinemática indirecta, que es básicamente lo que quería crear. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que de momento esto se mueve en cualquier sentido. Vamos a limitarlo. ¿Vale? Vamos a seleccionarlo y vamos a añadirle una constante a este hueso de localización en el espacio local. Es lo más importante que tenéis que hacer. Y no queremos que se suba ni para arriba ni para abajo, pues ponemos un mínimo y un máximo en el GZ de 0. No queremos que vaya hacia adelante y hacia atrás. Mínimo 0 también en el eje X, perdón, en el eje Y. Y en el eje X, como tiene que tener un rango entre 0 y 1, pues vamos a poner mínimo 1 y máximo 1. Perdón, un mínimo de 0 y máximo de 1. ¿Vale? De esta forma, ahora si lo muevo, ¿veis? No puede pasar de 0 y 1, que es al final lo que a nosotros nos interesaba. ¿Vale? Y bueno, más o menos esto es todo, porque ahora está en cinemáticas indirectas, FK, con lo cual yo puedo mover esto, pero no está del todo hacia la derecha, ahora sí. Como veis, ahora da igual en qué posición ponga el controlador IK, no se mueva. Si ahora muevo este punto hacia aquí, como veis, sí que se mueve completamente como un IK. ¿Vale? Y bueno, podemos hacer posiciones intermedias que respondería, pero no lo sigue completamente. Como veis, no se pega a este puntito de aquí. ¿Vale? Pues podríamos hacer, por completar esto un poquito más, a este hueso le podríamos poner otra custom shape basada en el círculo, por ejemplo. Voy a duplicarlo y voy a ponerle aquí el nuevo círculo, perdón, a este hueso de aquí en modo edición. En modo edición no, en modo pose. En modo pose vamos a ponerle el nuevo círculo, vamos a activar wireframe. Como veis aparece girado, pues simplemente entro en modo edición, lo selecciono todo, roto en el eje Z 90 grados, salgo al modo objeto, vuelvo a rotar en el eje Z 90 grados para que me quede aquí más bonito y aquí lo tengo perfectamente visible. ¿Vale? De tal forma que ahora muevo este objeto y allá donde vaya, bueno, allá donde vaya con esta estrellita, pues toda mi cadena de huesos va a ir con ella. ¿Vale? Por hacerlo un poquito mejor, si os fijáis, todavía puedo seleccionar esto y moverlo. La puedo liar un poquito gorda. Simplemente me voy aquí al outliner y busco mi hueso panel,
y le digo, ya no se puede seleccionar. Y de esa forma ya, aunque quiera, no puedo seleccionarlo. El panel siempre va a estar en la posición que le corresponda por su restricción, ¿vale? Y bueno, esto era más o menos todo lo que quería comentaros. Podríamos coger todos estos objetos y llevárnoslos a la última capa y no tendrá más misterio. Ahí tenemos nuestro switchboard para en cualquier momento, de una forma gráfica desde el panel 3D View, modificar entre cinemáticas directas e indirectas. Espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos en el siguiente. Venga, un saludo.